que vayamos adquiriendo madurez, que vayamos tomando mejores decisiones, eh, que vayamos adquiriendo responsabilidades mayores. Una vez que los vimos, ya podemos y que reconocimos pues eso que estuvo mal, ya podemos trabajar en esos errores, ya podemos ir al siguiente paso, que es son las consecuencias, ¿no? O el ver qué sigue de ese error, que muchas veces son como que para una persona carecer de conocimiento no es bueno, así como el que se apresura con los pies, pues que peca o que termina mal. Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline y el tema es sobre los errores o el equivocarse, que es algo que como humanos todos cometemos, en muchas cosas nos equivocamos, desde las más simples hasta errores más graves y con consecuencias pues mm, más devastadoras, pero todos nos equivocamos, eh, pues, pues es algo muy común, algo muy propio como humanos y sin excepción. Vemos que todos nos equivocamos igual sin importar la edad, desde, pues sí, sin importar cuántos años tengamos, nos equivocamos, pero hablando desde la juventud o esta etapa de joven, eh, pues en la que se empieza como con la toma de decisiones, de acciones, eh, igual donde vemos que solemos como equivocarnos más por igual a lo mejor guiarnos pues por emociones o igual pues por otras cuestiones, pues sí vemos que es una edad en la que vamos como aprendiendo y a la vez que vamos aprendiendo vamos equivocándonos y todo eso, aunque sí esos errores como pueden, pueden verse como algo negativo o malo, también tienen algo bueno que va dejando en nosotros como fin, que vayamos adquiriendo experiencias, que vayamos sacando de esos errores aprendizajes o cosas buenas que nos van dejando, así como que vayamos adquiriendo madurez, que vayamos tomando mejores decisiones, eh, que vayamos adquiriendo responsabilidades mayores y todo eso a través de muchas veces equivocarnos o esto de cometer errores. Y pues bueno, acerca de la juventud se habla en Eclesiastés 11:9, jóvenes disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, porque pues vemos que sí es una etapa o algo en lo que pues sí está bien como disfrutarla, como alegrarse, como pues sí, de la etapa como propio. Y también menciona acerca de hacerlo, pero también como midiéndonos o teniendo a la vez un buen juicio en ello, eh, teniendo presente que serán juzgados de todo lo que hagan. Y pues sí, bueno, como todo eso con el fin de pues buscar no equivocarnos tanto o caer en errores como de los que nos vayamos a arrepentir. Y también, bueno, hablando acerca de esto de ser joven, vemos en Salmos 25:7, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones, sino más bien como acuérdate de eso conforme a tu misericordia, bondad, oh Señor. Eh, pues sí, porque igual vemos que es como una etapa en la que podemos llegar a equivocarnos y bueno, no solo esa etapa, pero porque todos nos equivocamos en muchas cosas, como lo dice Santiago 3:2, una de ellas que menciona ahí es acerca de el hablar,
poniendo como a un hombre perfecto, aquel que es capaz de refrenar su lengua, pues también por eso puede como controlar todo su cuerpo. Y pues sí, equivocarnos, pues de muchas maneras, en muchas áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en la vida diaria, pues vemos que en general sí solemos cometer mm, algunos errores. Y pues sí, en el hablar también es como fácil que caigamos, y aunque sabemos o tengamos ese conocimiento de que de tener cuidado de lo que hablamos, muchas veces solemos equivocarnos al hablar, no solo con decir malas palabras, sino también al comprometernos, pues es algo que lo que decimos nos compromete o nos hace quedar mal. Y aunque nosotros sepamos como el valor de la palabra, igual solemos equivocarnos. Y como lo dice Eclesiastés 5, 4 al 5, pero bueno, no solo en el hablar podemos equivocarnos, sino también en muchas cosas más llegamos a hacerlo. Pero al equivocarnos y para poder aprender algo de ello, vemos que lo primero o una de las primeras cosas que debemos hacer cuando nos equivocamos o cometimos algún error o algo hicimos mal es el reconocimiento o poder tener esa capacidad de mirar, de poder ver en qué nos equivocamos, cuál fue el error o lo que hicimos mal o cómo, pues sí, o el cómo lo hicimos mal. Y esa es como lo primero, el poder verlo y reconocerlo, y para eso, pues eso ya es un gran avance, el poder verlo, el poder aceptar que nos equivocamos incluso también, que no suele ser fácil, como vemos en el Salmo 19:12. ¿Quién puede ver sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Una vez que los vimos, ya podemos, y que reconocimos pues eso que estuvo mal, ya podemos trabajar en esos errores, ya podemos ir al siguiente paso, que es son las consecuencias, ¿no? O el ver qué sigue de ese error, que muchas veces son como negativas, o hablando de errores, pues no son cosas buenas las que siguen, eh, pero que igual debemos aceptar. Y pues sí, aunque cuesta aceptar como las consecuencias o los errores, pues es algo que sin más es consecuencia, es consecuente a esos errores, y que pues sí debemos aceptar para poder posteriormente buscar una solución o enmendar ese problema, ese error con algo bueno. Cómo nosotros podemos, una vez que ya nos equivocamos, que ya lo hicimos mal, poder como restablecer el orden, como restaurarlo, eh, y para que de esa manera podamos extraer o sacar algo bueno de esos errores. Porque si nosotros solo nos quedamos como en el error, en lo malo, en que nos equivocamos, eh, pues sí, como solo en las consecuencias o en eso negativo, eh, no vamos a poder sacar lo bueno. Y pues sí, con los errores debemos tener cuidado de, por una parte, sí aceptarlos y reconocer que lo que hicimos pues a lo mejor no fue lo más correcto o lo mejor. Pues sí, no disfrazarlos, no verlos como buenos, pero tampoco caer en el extremo de por ello que de lo que hicimos mal, que caigamos en que esos problemas como que nos afecten demasiado a nosotros, en el sentido de como lastimarnos, ya sea con palabras o acciones hacia nosotros mismos de autolesión o cosas así, o sentirnos como muy
muy mal, como de que ya lo que hice no tiene como solución o problema, sino sí poder aceptar, reconocer, identificar el problema para poder trabajar en él y pues de eso aprender y continuar. Y porque pues vemos que así es o así debe de ser al equivocarnos o cometer errores, pues debemos continuar, debemos aprender de eso y pues así de esa manera irnos perfeccionando, ir siendo mejores, pues sí, ir siendo mejores trabajando en nosotros mismos, en eso que nos falta, así como podemos ver que se trabaja con las vasijas de barro, con el oro, eh, pues de la misma manera nosotros vamos siendo trabajados cuando nos equivocamos o de los errores que cometemos, pues aprendemos de ello. Y como siguiente, lo siguiente que vamos a ver acerca de los errores o al equivocarnos es que para llegar a nosotros cometer errores, pues es como muy fácil y que ni teniendo todo el conocimiento, o aunque tengamos el conocimiento o esa parte de la teoría, pues una cosa es como saber y otra es como ya al momento de hacerla, pues que coincida, ¿no? Con todo eso que sabemos. Pero bueno, vemos que el conocer sí es importante, sí nos lleva a, pues sí, por una parte saber, tener ese conocimiento puede ser una herramienta útil para no cometer errores, pero no es lo único. Como vemos en Oseas 4:6, que por falta de conocimiento el pueblo se murió o pereció, y también Proverbios 19:2, que para una persona carecer de conocimiento no es bueno, así como el que se apresura con los pies, pues que peca o que termina mal. Por esa falta de conocimiento, pero igual no es lo único. Por otro lado está la ignorancia, que es lo contrario al conocimiento y que nos hace sí cometer errores desde ese lado de no saber, aunque, aunque sea por ese motivo, pues también, o de igual forma, el no saber, pues no nos quita la culpa, sino que de lo contrario, nos lleva a cometer errores y pues eso también cuenta. Como la intención, también podemos ver que al momento de cometer errores o equivocarnos, también se puede ver como si una persona tiene, pues sí, toda la intención mala de equivocarse, de hacer las cosas mal, pues también como que está ese motivo o esa intención, que ahí ya es como por maldad, como, pues sí, como ya el querer hacer lo malo, el equivocarse, como, como intención, ajá, como intencionalmente. Pero bueno, independientemente de si tenemos el conocimiento o no, podemos llegar a equivocarnos y aún teniendo todo el conocimiento, pues sí, llegamos a equivocarnos porque vemos que no lo es todo. Igual podemos ver a personas que se puede ver que conocen mucho, que hablan de muchos temas, que enseñan a otras personas, pero aún todas esas personas que están
como al frente de otras o que otras personas las están viendo y están aprendiendo de ellas y que sí como que deben cuidar, como tener más cuidado con su imagen, con cómo las ven otros, con sus acciones. Pero en ocasiones todas esas personas, así como todos nosotros, pues son humanos y pueden llegar a equivocarse, pueden llegar a fallar, pese a tener todo el conocimiento que tienen, que comparten. Y sí ha llegado a haber como casos de esas personas que se equivocan, que fallan y son como más señaladas, como que se les ven más o se notan más grandes sus errores, pero pues vemos que al final son humanos propensos a fallar y que por lo mismo nuestra confianza no debe estar puesta en el hombre, como humanos, pues no debe estar ahí, sino en algo mayor, en algo, pues sí, que no puede fallar, en algo perfecto, como solo es el creador, como dice Marcos 10:18, que bueno y perfecto, pues solo es el creador. Y muchas veces vemos como a las otras personas, pero no nos vemos como a nosotros mismos. Vemos que al igual que otras personas, como se les puede ver como que tienen un gran conocimiento o que saben mucho, pues de la misma forma que ellas, eh, todos tenemos como cierto conocimiento de lo bueno, de lo malo, no solo hablando en cuanto a la moral o la ética, sino sobre diferentes temas y áreas de la vida. Vemos que todos tenemos un cierto conocimiento, que todos conocemos, eh, y que muchas veces, aunque nosotros sepamos o tengamos ese conocimiento, igual en ocasiones no lo solemos aplicar o usar. Eh, y pues eso es algo que también, pues sí, como que vemos en los demás, pero también debemos ver en nosotros mismos, irlo trabajando. Y vemos en Lucas 12:48 que se habla de que como en la medida de que se da, pues se exige. Y también Eclesiastés 1:18 que dice, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre, francamente. Y pues sí, por lo mismo que vemos que conforme a lo que sabemos debemos hacer, pero el conocimiento vemos que no lo es todo. Y ya para concluir, vemos que para equivocarnos influyen más cosas, como pueden ser pues que se nos presenten diversas situaciones o las personas que están a nuestro alrededor también pueden influirnos, eh, como algo externo a nosotros, pero también puede influir de manera interna nosotros mismos, pues qué tan trabajados estamos, el que nos lleve a cometer errores, ya sea, pues sí, por una parte podemos tener todo el conocimiento, pero eso no nos va a hacer no cometer errores, porque vemos que para aplicarlo o no equivocarnos, pues se necesita como más cosas que solamente tener conocimiento o saber o conocer, pues se necesita de, hablando de nosotros mismos, como qué tanta paciencia tenemos, o qué tanto nos dominamos a nosotros mismos, qué tan disciplinados somos, eh, qué tanta serenidad tenemos al tomar decisiones, al presentarse alguna dificultad o problema o algo que tengamos que resolver, pues sí requiere más pues más trabajo interno, más de nosotros mismos, que muchas veces no tenemos, pero que vamos igual trabajando, adquiriendo
y muchas veces con esto, con los errores, eh, y la experiencia y el tiempo, pues es solo algo que se nos va dando, como tener todas estas virtudes, estas cualidades. eh, que se adquieren pues con lo contrario, ¿no? En el caso de la paciencia, pues solamente esperando, o de la disciplina eh, con eso de soportar o aguantar la dureza o la paciencia o la serenidad o qué tanto nos dominamos, pues sí, todas esas cualidades las vamos adquiriendo y trabajando en nosotros mismos podemos ver a una persona que a lo mejor es muy paciente o toma las mejores decisiones, pero también esa persona llegó a equivocarse o igual llega a equivocarse, pero igual de eso vamos aprendiendo, vamos adquiriendo mejores cualidades, vamos siendo pues mejores y sacando mejores aprendizajes. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias por ver este video. Si les gustó pueden compartirlo, dejar su comentario o like y nos vemos en un próximo video.